Muchas gracias por su asistencia y agradecemos a la Cámara del Libro que a través de la Feria Internacional del Libro nos permite presentar este libro de Manual de Introducción al Derecho. El Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico le da la bienvenida y agradece su asistencia. Le doy la palabra a Humberto Zúñiga para comenzar la presentación del libro. Gracias. Muchas gracias. Veo un auditorio lleno, lo cual me da bastante alegría. En primer lugar, quiero agradecer a todos por estar aquí en la presentación de este libro, Manual de Introducción al Derecho, el cual escribí en coautoría con mi asistente de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, César Ramos, quien también nos acompaña aquí en primera fila. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades de la Facultad de la Universidad del Pacífico. Tenemos la presencia de nuestra vicerrectora Arlet Beltrán, la decana de la Facultad de Derecho, Carla Mares, nuestra directora del Fondo Editorial, María Elena Romero. Agradecer también a todos los profesores de la facultad, amigos, colegas, y en particular a los estudiantes de Derecho de la Universidad del Pacífico, ya que es justo un poco la dinámica va a ser la siguiente. Nos acompañan como panelistas los profesores Jalilla Retamoso y Javier Albán, quienes harán uso de la palabra por 10 minutos y a quienes también agradezco justamente por tomarse la molestia en venir aquí, 5 de la tarde, auditorio lleno. Luego de sus intervenciones, yo cerraré unos 5 o 10 minutos aproximadamente, y ya para aquellos interesados estaremos luego de esto en el stand 25, para quienes estén interesados en adquirir el libro, o para mis estudiantes que quieran alguna dedicatoria, no lo sé. Así que sin más que decir, Jalilla, por favor, muchas gracias. Gracias, Humberto. Ante todo, buenas tardes con todos los presentes. Agradezco la invitación que se me ha cursado para comentar, diría más bien reflexionar sobre el libro que hoy se presenta, el Manual de Introducción al Derecho. Y voy a comenzar directamente. Me gusta leer y puedo decir que he disfrutado cada una de las páginas y cada una de las líneas de este manual. Comentaba más temprano, conversando con Humberto, me preguntaba sobre el libro y le digo, no he dejado de leer ni un solo extremo del libro. Lo he disfrutado en verdad. Espero que todos lo puedan disfrutar cuando lo tengan en sus manos también. Entonces, me he aproximado a la obra desde dos ópticas. Primero, con la apertura que un estudioso se puede acercar a una obra nueva y con la curiosidad que todo estudiante seguramente experimenta, ¿no?, cuando va a comenzar a estudiar una materia nueva, ¿no? Para los jóvenes que comienzan sus estudios en la universidad, este es uno de los primeros cursos y me imagino yo que debe ser una de las aventuras más apasionantes. De la revisión me han suscitado múltiples preguntas, debo decirlo, al autor, tanto jurídicas como metodológicas. Y me ha inquietado una pregunta, y esta última pregunta que se me ha quedado en la cabeza desde ayer por la tarde que andaba reflexionando, es tal vez la pregunta que va a ocupar un poquito más tiempo en estas pequeñas y cortas palabras que voy a dirigir. Tal vez algunos pueden pensar que es una pregunta banal, pero no me parece así. Esto que he estado pensando versa más o menos sobre ¿para qué escribir un manual de derecho? Y si queremos precisar más, ¿para qué, o mejor, por qué escribir un manual de introducción al derecho? Hoy en día se publican pocos manuales. Vamos a ser honestos, cada vez se publican menos manuales. La preferencia está más bien en la publicación de obras colectivas, que tratan algunos temas que son algo más coyunturales, actuales, sectoriales. Hoy en día se prefieren las publicaciones periódicas, tal vez por su agilidad, ¿no? Cambian constantemente, se publican bimensual, trimestral, semestralmente, y se ocupan de temas que forman parte del debate actual, las cuestiones del día a día. Entonces me he preguntado, ¿para qué? ¿Por qué escribir un manual?
he encontrado distintas respuestas. He visto que algunos escriben en busca de reconocimiento. Otros escriben para aparecer como una fuente autorizada, ¿no? Citable, para figurar, para destacar en la carrera, lo cual está bien. No es el caso de Humberto. Estoy segura que no solo porque lo conozco, sino sobre todo porque más allá de la persona he podido conocer al profesor. Me parece más bien que aquello que lo ha impulsado es algo más fundamental, es algo más profundo. Es algo que me evoca una lectura que hice recientemente de un libro que encontré, que fue publicado el año pasado, y que se llama Estamos tarde, una memoria para recobrar la educación en el Perú. El autor es el exministro de Educación, Jaime Saavedra. En esta obra, el autor nos transmite un sentido de urgencia para enfrentar los cambios necesarios en la búsqueda de una educación de calidad. Considero que también en el profesor Zúñiga obra este sentido de urgencia, este impulso por la búsqueda de la calidad en la educación. Hay necesidad de cambiar, hay necesidad de enfrentar cambios. Como diría Vittorio Scialoia, un antiguo jurista, en su famoso artículo Derecho Práctico, Derecho Teórico de 1911, hay necesidad de escribir libros. Y lo que digo no se basa en meras especulaciones, y menos aún en el aprecio al amigo Humberto, sino sobre todo en lo que he encontrado al interior de la obra. Como les digo, la he leído completamente. Y lo que he encontrado al interior de este libro es que más allá del contenido jurídico, más allá de estas categorías jurídicas, de estas nociones, de la referencia a la norma, al Estado, a la estructura, al sistema jurídico en general, más allá de eso, más allá de ser simplemente un texto de referencia que comprende materias que involucran la cátedra que imparte el profesor Zúñiga en la universidad, busca proporcionar a los alumnos una herramienta básica para que estos puedan seguir y culminar con éxito sus estudios en la Facultad de Derecho. Esta motivación se corona en la introducción del libro. Cuando ustedes lo tengan en manos, me gustaría que lean la introducción de forma especial. Porque en esta introducción, él nos va a hablar de lo que lo ha movido realmente a elaborar esta obra. Motivo que no ha pasado desapercibido a mis ojos y que no me ha parecido irrelevante, sino al contrario. En esta introducción, el profesor Zúñiga nos revela que espera que esta obra permita que se formen mejores abogados para nuestro país. ¿Qué podemos encontrar en esta obra más allá de las nociones jurídicas que nos explica? O quizá mejor, ¿qué podemos encontrar entre líneas, entre las líneas de lo no escrito de la obra? Lo he tratado de enumerar con pocas palabras para ser breve. Vocación, mística, cambio y búsqueda de calidad. Para escribir un libro, la vocación, el conocimiento y la mística del maestro son importantes. Para escribir un buen libro, como el manual que he podido revisar y que ahora me piden comentar, son necesarios adicionalmente el buen juicio y el maduro entendimiento. En la obra que estamos comentando, el autor es consciente que no se trata simplemente de repetir lo ya dicho, sino se trata de guiar a quien no sabe aún de derecho al mundo de las categorías jurídicas, del sistema jurídico, al mundo de los valores jurídicos, a la comprensión del Estado y su estructura, como Virgilio guiara a Dante en la Divina Comedia, por el intrincado mundo. El profesor Zúñiga guía a sus estudiantes por ese entramado de categorías, normas y estructuras que constituyen nuestro sistema jurídico, donde todo puede parecer extraño para quien no tiene aún experiencia y aún no tenemos conocimiento. Scialoia decía, aún hay necesidad de escribir libros. No obstante, escribamos libros en un lenguaje que se pueda comprender. Eso podemos encontrar acá. El derecho al alcance de los jóvenes estudiantes cuando estamos iniciando nuestro camino.
pero no solo para los jóvenes estudiantes, sino para cualquier ciudadano. Un libro escrito en sencillo, donde cualquiera de nosotros puede ingresar para aprender de derecho, para adquirir educación cívica. Shaloya dice, una idea no puede ser jurídica en tanto no sea clara. El derecho es el arte de establecer límites y un límite no existe sino en tanto sea claro. Todo aquello que es oscuro puede quizá pertenecer a otras ciencias, pero no al derecho. Puedo decir que el manual pertenece al mundo del derecho. La obra que hoy comentamos no presenta el defecto de oscuridad o confusión o ambigüedad, pues con un lenguaje claro nos guía por los diversos temas que aborda. No obstante, como sabemos todos, el léxico jurídico se compone de tecnicismos específicos, redefiniciones, tecnicismos colaterales. No es un mundo sencillo, pero estoy segura que la obra que tenemos hoy en mano y que he revisado con bastante cuidado, es una obra valiosa que va a contribuir a la formación de los estudiantes y va a hacer realidad lo que el profesor Zúñiga nos dice en su introducción, va a formar mejores abogados. Quiero cerrar esta mi intervención con un deseo, con algo que me gustaría decirle al profesor Zúñiga, ahora que lo tengo cerca, ¿verdad? Hay obras que con el tiempo se transforman en clásicos. Yo le auguro eso a este libro. Gracias por el esfuerzo. Muchísimas gracias, Jalía, por tus conmovedoras palabras. En realidad no lo esperaba. Muchas gracias. Javier, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, Humberto, y también, Jalía, por las palabras. A ver, yo quería comenzar, agradeciéndote, Humberto, por tener el gesto de haberme invitado a comentar el manual. Me parece, de verdad lo aprecio bastante. Ahora que hemos tenido la experiencia de enseñar el mismo curso, es un tema que nos interesa a los dos y que hemos conversado entonces en algún momento. Entonces, de que hemos conversado, por ejemplo, de los temas, todos los temas del manual, porque son justamente los temas del mismo curso que es Introducción al Derecho, que es el curso al que me estaba refiriendo, ¿no? Yo quería destacar primero lo importante que es la producción de este tipo de materiales, ¿no? Sobre todo pensando en el curso que les comento que nosotros enseñamos en la Universidad del Pacífico de Introducción al Derecho, porque es una herramienta de varias que va a servir para dar una introducción, para dar una introducción a los estudiantes de qué es el derecho, que sea no solamente, que vaya más allá de algunas cosas que te cuentan, que use ejemplos concretos, que use gráficos, que se complemente con otras cosas más allá del material impreso, como por ejemplo son otras cosas que se hacen en la clase, como una visita al Congreso, que se suele hacer una vez en el semestre. Se hace también un trabajo de investigación en el que se aprende un poco de más o menos cómo es cómo uno tiene que utilizar, la jurisprudencia, la legislación para resolver un problema jurídico. También hay una presentación oral de ese trabajo, se desarrollan un montón de competencias juntas, y creo que este manual de aquí en adelante va a fortalecer el trabajo que ya se venía haciendo en ese sentido, ¿no? Lo va a facilitar. Creo además que más allá de lo que puede servir para el curso, en realidad este es un libro, para el curso de la Universidad del Pacífico, este es un libro que le puede servir a cualquier persona que esté simplemente interesada en aprender un poco de cómo funciona el derecho, ¿no? De hecho, me había olvidado, pero extiendo también mi felicitación a César, ¿no? Que tal vez coautor del libro. Pero les decía, yo creo que una de las cosas que me parecen más importantes de este manual, además, es que ha logrado lo que a mí me parece el reto principal de un material como este, que es que sea, como destacaba Jalía, sencillo, que es fácil de leer, que uno lo puede, cualquier persona lo puede entender. De hecho, la dificultad de este manual es que
las personas que empiezan a leer esto tampoco han tenido conexión antes con el derecho, ¿no? Son personas que justo por primera vez se están acercando a entender cómo funcionan las instituciones del Estado, cómo funcionan las reglas del derecho, qué es esto de las jerarquías, quién emite qué tipo de normas. Y justamente por eso hay una idea detrás de la estructura que tiene el libro, que es más o menos la estructura que tiene el curso, ¿no? Empieza por la parte de Derecho y Justicia, ¿no? Se hace una revisión de cuál es la relación, digamos, entre la moral y el derecho. Se revisan algunas de las corrientes filosóficas, de gente que se ha preguntado qué debería ser el derecho, cuál debería ser su propósito, digamos, y cuál es el vínculo, como yo les decía, entre el derecho y la moral. Y todo eso es una discusión previa que en algún momento, antes de la aprobación de cualquier norma en la historia, se ha tenido que tener, ¿no? Porque en realidad sería un problema entender el derecho como algo totalmente divorciado, una visión, digamos, positivista extrema, totalmente divorciado de la moral, ¿no? Es más bien una discusión interesante ver cuál es el balance que habría que encontrar entre las teorías como la positivista, que aboga más por esto, por el formalismo, y la justnaturalista, por ejemplo, ¿no? Que es la otra que se abarca bastante en el libro. Luego de esta pregunta previa de cuál es la relación entre el derecho y la moral, ¿no? Entre el derecho y la justicia, se pasa ya a el derecho y, digamos, el Estado, la relación, qué cosa es, cómo surgen los estados, cuáles son los elementos del Estado, cómo más o menos esto se ha ido desarrollando en el tiempo, y luego se pasa por una parte muy importante y muy interesante para cualquiera que quiera entender cómo funciona el derecho en el Perú, que es cómo funciona el Estado peruano. Entonces se hace una revisión rápida, más o menos, pero completa, de cuáles son todos los organismos del Estado, cuáles son, a qué se dedican, cuáles son sus competencias, y después de esto, después ya uno haber entendido más o menos, ok, el Estado se compone por estos elementos, el Estado en el Perú se compone de esta forma, estos son los organismos, estas son el tipo de cosas que hay, se pasa ya a analizar la norma jurídica como institución, ya tú ves cuáles son los elementos de la norma jurídica, de dónde salen las normas jurídicas, cómo se aplican las normas jurídicas en el tiempo y en el espacio en el Perú, ya empiezas a entender un poco más de cómo se aplica el derecho, ¿no? Luego de justamente haber visto quiénes son los que aprueban esas normas, ya bueno, cómo es que se pueden aplicar, y después de eso se pasa, o sea, después de analizar el fondo de qué cosa es la norma jurídica, se pasa a ver quiénes son los que la emiten, ¿no? Las fuentes del derecho. Y entonces se revisa primero la fuente principal, que es la legislación, en nuestro caso, y se hace una revisión muy interesante, muy detallada y de nuevo muy completa de cuáles son todos los tipos de normas jurídicas que hay por su jerarquía, y hay explicaciones bastante buenas de hasta las resoluciones ministeriales, resoluciones directoriales, y bueno, luego una explicación más general del tipo de normas de inferior jerarquía, me parece. Y ya, bueno, después de todo esto, hay también una parte de qué pasa cuando hay conflictos entre normas, ¿no? Cómo se resuelve eso con un test de proporcionalidad. Pero bueno, cerrando la parte de fuentes, o de la parte de legislación como fuente, se ven las otras fuentes del derecho, que son, ¿no? la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, y ya luego de haber terminado de ver quiénes son todos los que de dónde pueden nacer el derecho, cuáles son todas las fuentes, se pasa a la parte de aplicación, que es ya más o menos con lo que va cerrando el curso y este libro, que son las partes de interpretación de la norma jurídica e integración de la norma jurídica, ¿no? Cómo se resuelven específicamente, ya, ok, estas son las normas jurídicas, los hemos visto, los elementos, más o menos cómo funciona en general, pero ¿qué pasa cuando no hay claridad sobre cómo aplicarla en la práctica, en casos prácticos? Entonces eso se resuelve primero con los métodos de interpretación de la norma, ¿no? Cómo es que yo la aplico. Los abogados tenemos que asignarle un significado a esa norma al aplicar los métodos. Y luego, ¿cómo hacer cuando queremos resolver un problema para el cual no hay una norma, ¿no? Y eso también exige una respuesta. Y eso es justamente lo que se hace con la integración a través de los métodos de analogía y resolver a través de los principios generales del derecho. Todo ese orden que yo les he comentado tiene una lógica, tiene una razón de ser, ¿no? Primero, tú ves la discusión previa al derecho de
qué es lo que tiene que inspirar al derecho, la justicia, cuáles son los valores, la moral que tiene que inspirar en principio el derecho, que es una discusión que no es objetiva, ¿no? Pero luego tú entiendes ya cómo funciona el derecho en la práctica, entiendes cómo han surgido los estados, cómo funciona el Estado peruano, cómo nacen las normas jurídicas desde el Estado peruano y luego cómo se aplican, ¿no? Y cómo tienen que resolver. Entonces, toda esa metodología tiene una razón de ser para que aquel que se esté acercando por primera vez a entender qué cosa es el derecho pueda llevarse pues una noción más o menos completa de no solamente qué es el derecho, sino cómo aplicarlo y entenderlo en el Perú. Y me parece que eso es algo que logra muy bien el manual, lo logra además de una forma, como yo les decía, fácil de entender, sencilla de leer, con buenos ejemplos, con varios cuadros que a mí me parecen muy interesantes y que yo le voy a pedir a Humberto después que me los pase para cuando me toque volver a enseñar el curso, ¿no? Hay un cuadro sobre estructura del Estado en las páginas 78 y 79 que me parece que está bien completo, está mejor que el que yo uso. También otro sobre la aplicación de normas en el tiempo, que es un tema que siempre causa un poco de confusión, sobre cuál. Yo creo que si preguntas qué es una norma ultraactiva, siempre hay gente que le causa confusión el tema, entonces ahí hay unos buenos cuadros que van a ayudar a explicarlo. Y uno de los que más me gusta también es este de la prescripción y caducidad, ¿no? Que pone ejemplos específicos, es bastante bueno. Y bueno, lo último que quería comentar es solo que también me va a parecer interesante ir viendo cómo este manual, por ahí que en el futuro se puede ir actualizando, porque en un país en el que las cosas cambian tan seguido como en el nuestro, por ahí que en unos años hay otro organismo constitucional autónomo, ¿no? O hay hay algo más, otro tipo de norma jurídica que se tenga que agregar y siempre yo creo que lo bueno de este tipo de materiales es que es muy fácilmente adaptable a cambios como esos, ¿no? No costaría mucho, pero bueno, nada, cerrando con eso quería felicitar de nuevo a Humberto y a César y agradecerles una vez más por haberme considerado para este comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, simplemente para cerrar un poco el ciclo. ¿Cuál es el objeto del manual? El objeto es básicamente dotar a los estudiantes del curso Introducción al Derecho con un manual de referencia. Un manual que comprenda las materias básicas que básicamente abarca el curso. Ahora bien, como bien ha mencionado Jalilla y Javier, la intención justamente del manual es introducir al lector de una manera amigable, sencilla, al mundo del derecho. Justamente por ello, ese manual no está restringido únicamente a estudiantes de nuestra facultad, sino también a cualquier persona que quiera justamente adentrarse en el mundo de las leyes. Ahora, algo que también quisiera destacar es que dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico tenemos el compromiso de elaborar distintos manuales en diversas materias. Y ese es el motivo por el cual nuestros profesores actualmente se encuentran elaborando manuales en, por ejemplo, Derecho Societario, Derecho Constitucional, entre otros, ya que, nuevamente, ese es el objetivo que tenemos nosotros dentro de la facultad. Gracias también a una iniciativa de nuestra decana, la profesora Carla Mares, estamos trabajando actualmente en ello. Ahora, creo que esa campana no sé si es para nosotros. Ok. Una de las cosas que más me ha gustado al momento de elaborar este manual es en sí la materia del curso, Introducción al Derecho. Es un curso que vengo dictando hace ya buen tiempo. Y es justamente interesante porque es el primer curso en la carrera de un estudiante. Este curso refleja la transición de lo que es el colegio hacia la universidad. Aparte de ello, enseño también otro curso llamado Derecho del Comercio Internacional, que es un curso de último ciclo. Es decir, después de 6 años, el estudiante va a llevar, el estudiante que ha llevado conmigo, que veo varios aquí en el auditorio, espero que lleven Comercio Internacional conmigo. Pero ¿a qué iba con esto? Aquí es muy interesante ver la evolución del estudiante, desde primer ciclo hasta su año final de estudios. ¿Y esto por qué? Porque es natural en este proceso de transición del colegio a la universidad que un joven empiece con ciertas aprensiones.
Muchas veces un joven estudiante puede sentirse abrumado por la cantidad de lecturas que tiene que leer, por llevar a cabo trabajos grupales, exposiciones, etcétera. Es algo completamente normal. Pero es interesante ver justamente la evolución ya de ese estudiante al estudiante de último año, un estudiante que ya en ese momento se encuentra haciendo sus prácticas preprofesionales, que se encuentra muy probablemente trabajando en su tesis, preparando sus expedientes para poder sustentarlos, entre otros. Como profesor no hay nada más gratificante que escuchar a un estudiante de primer ciclo del curso Introducción al Derecho, y de hecho veo a varios de mis estudiantes aquí, lo cual me alegra bastante, ex estudiantes, evidentemente, y es muy gratificante para mí como profesor justamente escucharlos al final de clase o al final del semestre diciéndome: profe, ¿sabe qué? Su curso me gusta bastante y creo que he tomado la decisión correcta en estudiar esta carrera, en estudiar Derecho. Yo siempre termino los semestres justamente hablando de todas las satisfacciones que me ha dado él haber estudiado esta carrera, satisfacciones personales, académicas. No podía haber tomado una decisión mejor. Y simplemente para aquellos estudiantes que están aquí, que todavía tienen posiblemente 5 años más de carrera, tal vez un poco menos, simplemente decirles: sigan adelante, sigan con sus estudios con las mismas ganas con las cuales llevaron mi curso, porque créanme, y nuevamente lo repito, no hay nada más lindo que estudiar esta carrera. Así que eso como objetivo que nos hemos nosotros trazado como facultad, reflejado en la elaboración de este manual, contribuir a formarlos y con ello también lograr el propósito que nosotros como Universidad del Pacífico tenemos, que es formar líderes con propósito que justamente puedan contribuir al cambio que todos necesitamos. Así que con esto simplemente quisiera terminar agradeciendo nuevamente a Jalilla, a Javier también por sus intervenciones, evidentemente a César como coautor del libro, a quien agradezco bastante, ya que durante meses nos hemos dedicado a pulir este manual, han sido horas interminables, pero finalmente creo que el producto salió bastante bien. Agradecer nuevamente a todos mis estudiantes que se han tomado la molestia en venir, amigos, colegas y autoridades. Así que con eso termino y los espero en el stand 25. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Los invitamos al stand. Está exactamente